Buen día, apreciados ponentes y asistentes. Sean todos bienvenidos a la Sala de Ciencias Médicas y Ciencias de la Salud en el marco del Quinto Congreso Internacional de Investigación en Educación, Empresa y Sociedad CIDIES. A continuación, daré las instrucciones del proceso. Los ponentes tendrán un máximo de 15 minutos para realizar la presentación. Se dará un espacio de 5 minutos para las preguntas por parte de los asistentes, pero durante este espacio, el siguiente ponente, de acuerdo al cronograma establecido, debe ir proyectando su presentación para que dé inicio una vez acabe la sección de preguntas. Realiza la ponencia el ponente principal o cualquiera de los coautores de la misma. Proseguiremos a dar inicio a las ponencias proyectadas en la jornada con la primera ponencia titulada Barreras de acceso, limitaciones para acceder a los servicios de salud de los usuarios asignados a la clínica de Tenjo, Cundinamarca, Colombia, con su principal ponente Mónica Viviana Vargas Ortegón y su coautora Tania Lisbeth Orejuela Lara. Y se prepara la siguiente ponencia titulada Clasificación Internacional de Enfermedades CIE más que estadísticas, que tiene como ponente principal a Wilson Giovanni León Parada. Buenos días, ¿me escuchan bien? Buenos días, sí señorita, ¿sí se le escucha? Señora, ¿me confirman, por favor, si ven bien la presentación? Aún no se ve la presentación, ya se ve. ¿Me dicen si empiezo de una vez o...? Sí señorita, ya puede dar inicio. Listo, muchas gracias. Entonces, el título de esta investigación se llama Barreras de acceso, limitaciones para acceder a los servicios de salud de los usuarios asignados a la clínica de Tenjo, Cundinamarca, en Colombia. Mi nombre es Mónica Viviana Vargas Ortegón, soy estudiante de la especialización de gestión de calidad de auditoría en salud, y la profesora Tania Lisbeth Orjuela, quien es docente y encargada de el semillero de calidad y auditoría en salud de la misma universidad. Este trabajo pues, fue realizado como requisito para opción de grado de la especialización en gestión de calidad y auditoría en salud de la Fundación Universitaria Sanitas. ¿Cuál era entonces el objetivo de esta investigación? Identificar cuáles son las barreras de acceso a los servicios de salud de los usuarios asignados a la clínica de Tenjo mediante la consulta de medicina familiar. Inicialmente, pues este fue un proyecto pues justamente para identificar estas barreras de acceso que se pueden encontrar que son dependientes de los pacientes o del sistema de salud propiamente. ¿Cuál es el objetivo? Pues, identificar cuáles son estas barreras para saber cuáles son las razones de por qué algunos pacientes pues, no tienen acceso al sistema y al no tener acceso al sistema pues no se completan diagnósticos, eventualmente no se realizan tratamientos, no solamente medicamentos y demás, sino todas aquellas laboratorios, pues exámenes, radiologías que se solicitan en estos pacientes y por ende pues puede haber aumento de las complicaciones de sus patologías de base o simplemente por no realizar los tratamientos de ciertas enfermedades, aumentando costos justamente porque es mucho más económico el tema de manejar las patologías de base y no una complicación que pues puede implicar no solamente costos, sino la vida del paciente. En Colombia, pues digamos que a partir de la Ley 100 de 1993 es cuando se instaura propiamente todo lo que nos habla de que en Colombia la salud es de carácter público y pues debe garantizar varias cosas, las prestaciones económicas y de salud a todas las personas que están afiliadas o que trabajan o que tienen la capacidad económica pues para pagar su sistema de salud cuando no están afiliadas o no dependen de un empleador y obviamente la prestación de los servicios sociales pues para garantizar la cobertura propiamente y pues lograr acceder al sistema de salud. En una tesis que se realizó Ingrid Vargas Lorenzo en Barcelona, España,
En el 2019, ellos querían analizar los factores y actores que influyen en el acceso continuo al servicio de salud en la población colombiana. Entonces, ellos pues digamos que llegaron a, dentro de varias conclusiones, indicaron que en el régimen subsidiado acá en Colombia, la condición socioeconómica es aquella que, digamos, el principal factor o la principal barrera que evita que los pacientes ingresen o tengan un acceso al sistema de salud. En el régimen contributivo, pues son lo más, digamos, frecuente es por las, de pronto son poco asequibles por las limitaciones geográficas. Y pues obviamente en ambos regímenes se encuentra que pues hay múltiples dificultades administrativas pues que hacen que no puedan acceder a los sistemas de salud. Obviamente esto va a depender de muchas cosas del sistema o de la parte socioeconómica, de dónde viven, todo esto. Esta investigación se realizó en el municipio de Tenjo, que es uno de los 116 municipios del departamento de Cundinamarca, Colombia, y se encuentra ubicada en la provincia Sabana, centro, a 37 kilómetros de Bogotá aproximadamente. Ellos cuentan con una población de 18.387 personas y están divididos más o menos en 15 veredas. Dentro de Tenjo, pues encontramos que existen varios centros de salud, de los cuales uno de ellos es la clínica de Tenjo, que es pues una IPS privada que atiende usuarios tanto de Famisanar, de Compensar y pues otros EPS como Servisalud. Este fue el sitio, digamos, elegido para realizar esta investigación. Además, tener en cuenta que la población de Tenjo, pues como vemos, mucha población vive en zona rural, tienen, digamos, muchos de ellos, como vamos a ver también en los resultados, tienen una disminución o un poco, digamos, la parte académica o la escolaridad es más baja, y obviamente al vivir en zona rural, pues digamos que hay un poquito más de limitaciones con el tema de servicios de salud, determinantes sociales y demás. En la clínica de Tenjo, como podemos ver aquí en la parte izquierda, pues se cuenta con muchos servicios, todos ofrecidos obviamente en este sitio. Dentro de ellos pues encontramos medicina general, enfermería, psicología, optometría, odontología, se realizan ciertos servicios, procedimientos, diagnósticos, farmacia, y pues es de recalcar que obviamente también hay medicina especializada, se cuenta con medicina interna, dermatología, ginecología, ortopedia, y dentro de estas especialidades encontramos también medicina familiar. Los pacientes que digamos que se escogieron para aplicar las encuestas que ya les voy a contar, pues fueron pacientes que asistían a la consulta de medicina familiar. ¿Por qué se escogió solamente o pues esta especialidad? Porque pues la medicina familiar es una especialidad que se encarga de realizar el cuidado y atención sanitaria integral de los pacientes. Integral quiere decir aplica toda edad, todo sexo, todas las comorbilidades o todas las patologías que los pacientes puedan tener. Si se escogía otra especialidad, pues era un poquito más fraccionado, no podíamos coger solo los pacientes de ginecología porque solo tendríamos patologías ginecológicas, y así con cada una de las especialidades. Adicional a eso, pues no solamente mira lo que les decía, edad, sexo, comorbilidades, sino también de forma integral la familia y la situación psicosocial de cada uno de los pacientes. Asimismo, integra ciencias biológicas, clínicas y del comportamiento, lidera el cuidado primario de la salud, y esto es muy importante porque puede haber un poco de impacto en lo que son los determinantes sociales de la salud, que como les decía, pues esto, digamos, está un poquito afectado en la población rural, no solo de Tenjo, sino del país en general. Y pues también realiza un enfoque en las relaciones entre las personas de las familias y pues sus comunidades. Entonces, escogieron los pacientes que asistían a la consulta de medicina familiar, pero la encuesta fue aplicada no solamente a la facilidad de acceso a la consulta de medicina familiar, sino de todos los servicios de la clínica de Tenjo aquí mencionados, e incluso pues fuera de la IPS, que ya les voy a contar cómo se realizó. ¿Cuáles fueron los materiales y métodos? El enfoque investigativo es un enfoque cuantitativo. El diseño de la investigación es un diseño no experimental, transversal, una investigación de tipo descriptivo, pues para conocer a detalle el fenómeno de estudio. La población y muestra, se realiza muestra 1 probabilístico en el periodo comprendido entre el 1 de febrero hasta el 4 de abril del 2022. La técnica de recolección de datos fue una encuesta y el instrumento de recolección de datos fue un cuestionario.
El cuestionario, digamos que estaba dividido en varias partes. La primera de ellas fue realizar la descripción sociodemográfica de la población. Posteriormente habían 6 preguntas cerradas. Las 6 preguntas se dividían de la siguiente manera. 2 preguntas que iban dirigidas a documentar 2 barreras de la clínica de Tenjo, propiamente de la clínica de Tenjo. Las siguientes 2 preguntas, 2 barreras que dependen, una de la EPS y otra de las IPS diferentes a la clínica de Tenjo. Es decir, cuando se realizan remisiones a otras especialidades que no se ofrecen en la clínica de Tenjo. Y las 2 últimas preguntas cerradas iban dirigidas a 2 barreras propiamente pertenecientes de los pacientes. A lo último se puso una pregunta abierta, pues para ver si los pacientes nos hablaban de alguna otra barrera que no estaba dentro de las 6 iniciales que ya les voy a comentar. Y la técnica de análisis de datos fue estadística descriptiva. ¿Cuáles fueron los resultados? Como les comentaba, en la primera parte vemos los datos sociodemográficos. Entonces, encontramos que el 60.4% de los pacientes encuestados, fueron en total en este tiempo, fueron 55 pacientes recolectados, de los cuales 60.4% eran del género femenino, el 44.4% tenían entre 41 y 60 años, prácticamente todos, el 98.1% vive en Tenjo, solamente un paciente vive en Tabio, que es un municipio pues pegadito a Tenjo. El 57.4% viven en zona rural, como les comentaba, y el 77% pertenecen a Famisanar, otro pequeño porcentaje a compensar, y otras como Servisalud, solamente un paciente. La mayoría de ellos pertenecen o son cotizantes, el 63%, con una escolaridad del 40.7% primaria, y casados son 40.7%, y pues la situación laboral 37%. Son desempleados, 48.3% son empleados. Esto en cuanto a los datos sociodemográficos. Las primeras preguntas, como les contaba, están relacionadas con el funcionamiento propio de la clínica de Tenjo. Entonces, a su izquierda encontramos varias variables que les preguntaron si conocían o no cada una de estas variables. Entonces, ¿conoce o no el horario ofertado? ¿Conoce o no el valor de la cuota moderadora? Entonces, podemos encontrar que de ellos, los que de pronto los pacientes no tienen mucha información, los últimos no conocen deberes ni derechos propiamente, pues, como pacientes. Y también encontramos que no hay claridad, no tanta claridad de los servicios disponibles ni de las formas de contacto. La mayoría, digamos que de su queja era que para sacar una cita tienen que acercarse directamente a la clínica, pero no conocen, digamos, teléfono, correo, no tienen como ninguna forma de contacto. Y pues en menor porcentaje encontramos otras como realizar el proceso de autorizaciones, que casi siempre obviamente eso va a depender más de su EPS. En la parte derecha preguntamos qué tanto se demora la clínica de Tenjo en asignar las citas en los servicios que ofrece la clínica de Tenjo. Digamos que tuvo un buen porcentaje, más o menos el 73%, pues indican que es muy rápido en que dan las citas, menos de 5 días. En las indicaciones, las preguntas se dividieron en 2, las que son dependientes de IPS. Entonces, primero, ¿qué tanto se demoran en dar citas fuera de la clínica de Tenjo? Es decir, cuando piden una especialidad o se remiten a una especialidad que no se ofrece en la clínica de Tenjo. Sí, pues hubo un inconveniente porque se demoran más de 10 días en asignar citas en otras IPS. Y en cuanto a las barreras dependientes que se generaban propiamente de la EPS, preguntamos el tiempo de las autorizaciones. ¿Cuánto se demoran en autorizar? La mayoría de ellos, el 57.4%, refieren que menos de 5 días, digamos, como la ley lo establece. Y la última parte estaba dada a las barreras propiamente de los pacientes. Entonces les preguntamos que si la distancia en el sitio en el que viven, o sea, en su casa, para la clínica de Tenjo, afecta pues que puedan ir. Encontramos que no, en un 70%, a pesar de que pues, los pacientes viven en zona rural y tienen que hacer 1000 cosas pues, para llegar a la zona centro. Y la otra pregunta fue que si el dinero tenía inconveniente, pues por el transporte, para el pago de los copagos, y aquí encontramos 50-50, que sí y 50 que no. Entonces, en las conclusiones encontramos que pues sí existen algunas barreras de acceso en los pacientes que asisten a la consulta de medicina familiar en la clínica de Tenjo. Encontramos que la mayoría de la población encuestadas fueron mujeres entre 41 y 60 años que viven en la zona rural y que pertenecen al régimen contributivo. Ya vimos que son cotizantes y que la mayoría están afiliados a EPS Famisanar. Adicional a esto, encontramos la escolaridad primaria y pues el estado civil son casadas. Esto es importante porque en los estudios que les conté que existen sobre la documentación de barreras de acceso,
se encuentra que quienes buscan más los servicios de salud efectivamente son mujeres. La mayoría de ellas son de escolaridad, digamos, de mayor escolaridad, entonces pues esto no coincide. Encontramos que la falta de conocimiento sobre el funcionamiento de los servicios que ofrece la IPS, pues esto también es concordante con los estudios previos, porque si no se conoce el funcionamiento de la IPS, pues no va a haber una adecuada información suministrada y por lo tanto, pues los pacientes no es fácil que accedan a las citas. Y adicional a esto, pues es importante aclarar que en medio de, digamos que esta fue una de las principales barreras encontradas dependientes de la clínica de Tenjo, hay una buena oportunidad en las citas, pues allá en la clínica de Tenjo. Es importante que no influyan los factores capacitantes, todo lo que es la distancia geográfica, ni que los pacientes refieran en la pregunta abierta que se les habló con respecto a la mala calidad de atención o los malos, digamos, servicios de salud. Y pues es importante aclarar que la demora en la asignación de las citas médicas fuera de la clínica de Tenjo sí es una limitante importante. Si el paciente necesita una cirugía, por ejemplo, cirugía general que no se ofrece en la clínica de Tenjo, pues a veces estas cirugías ni se realizan porque las citas están muy lejos, no hay oportunidad de citas, el desplazamiento es lejos, digamos que eso son características propias de esta población. Todo esto pues fue con el objetivo de crear un campo de acción desde la calidad de auditoría dirigido en aquellos que podemos impactar y por ejemplo uno de ellos es mejorar en la clínica de Tenjo para implementar pues un plan de mejora en cuanto a cómo son los mecanismos que se utilizan para transmitir la información de funcionamiento a sus usuarios teniendo en cuenta pues las características sociodemográficas de la población, crear un plan de mejora para transmitir mejor esa información y que los pacientes puedan acceder más fácilmente a los servicios de salud. Esa fue la bibliografía empleada. Muchas gracias. Le agradecemos a los ponentes por realizarnos esta ponencia y del mismo modo invitamos a los asistentes a generar las respectivas preguntas a través del chat de la sesión e invitamos a ir proyectando la siguiente ponencia que se titula Clasificación Internacional de Enfermedades Estadísticas, que tiene como ponente principal a Wilson Giovanni León Parada y Tania Lisbeth Orejuela Lara. Bueno, creo que no hay preguntas. Me enciende.